Como les decía, lo que necesitamos nosotros es crear una aplicación. Vamos a tratar de hacerla desde cero, pero para eso necesitamos MySQL, porque es necesario crear una base de datos y un par de tablas o una tabla donde vamos a poner como ejemplo una característica que la utilizaremos en combinación con JSP. Así que en mi caso yo ya tengo activados los servicios de MySQL y también los de Apache, aunque no los voy a necesitar. Me voy a ir más que todo acá en prestaciones. Entonces aquí en prestaciones vamos a irnos a base de datos y aquí vamos a tener dos opciones, aunque vemos varias, pero son dos opciones realmente. Aquí vemos dos cilindros color gris y eso significa que tenemos el JavaDB, que en este caso es el gestor, llamémosle así, de base de datos, que ya trae predeterminado lo que es NetBeans. Es lo que se conoce como Java Database Derby. Es una herramienta que nos puede ayudar a futuro. Siendo así, entonces voy a dar un clic acá en el signo más. Decía, me muestra las bases de datos que yo tengo disponibles. Sin embargo, ninguna de estas es la que vamos a trabajar. Así que para ello voy a darle clic derecho acá donde dice el servidor de MySQL. Ya está inicializado, o sea, ya no tenemos que dar clic en iniciar porque los servicios fueron activados cuando yo activé SAM, valga la redundancia, que es el gestor que yo utilizo. Creo que por aquí lo debo tener, aquí está. Esta herramienta Binary SAM es la que yo utilizo. Entonces, si ustedes logran ver, solo tengo activado Apache, aunque realmente no lo necesitaré, pero sí voy a requerir de los servicios de MySQL. Aquí están los puertos predeterminados, el 3306, el mismo que vemos acá. Entonces, una vez que ya hemos definido, digamos, el levantamiento de los servidores, tanto de base de datos como del servidor, llamémosle así como tal, el que nos va a servir para compartir información, aunque no lo vamos a usar, yo voy a dar clic derecho aquí en NetBeans, donde dice servidor, y buscaré la opción de crear base de datos. En esta opción voy a colocar el nombre de la base de datos. Ese nombre puede variar. Si usted quiere, lo deja a su gusto, o si no, pues lo toma tal como lo estamos aquí viendo. Nombre más mi base de datos. Acá vamos a ver conceder el acceso completo. En este caso, pues vamos a verificar. Aquí lo que estoy haciendo es que se le dé acceso completo a lo que es a la futura base de datos para que digamos no tengamos problemas con la conectividad. En caso contrario de que si lo hubiese, entonces podemos venir y volver a configurar acá. Le damos a aceptar, esperamos y notamos que se realizó un proceso, aunque casi no se vio, pero de esta parte en la que nos encontrábamos, y por cierto por aquí en orden alfabético encontraremos mi base de datos, automáticamente NetBeans me muestra mi base de datos, o sea la base de datos recién creada, lo cual significa que ya estoy listo para poder utilizarla. Y desde acá perfectamente yo puedo crear las tablas o la tabla que sea necesario para el desarrollo del proyecto. Entonces aquí voy a tratar de crear una tabla que nos va a servir para nuestro proyecto. Así que si están haciendo ustedes este ejercicio, traten de tomarlo en cuenta, o si están usando PHP MyAdmin o Workbench o DBForce, no hay ningún problema. Aquí lo que me interesa es que se genere la base de datos. Bien, una vez hecho esto de la base de datos, y ahora que estamos en la tabla y que le estamos colocando como nombre de la tabla usuarios, es el momento oportuno de empezar a crear nuestros campos. Acá en el entorno de NetBeans, los campos se le conocen nada más como columnas. Entonces, si vamos a trabajar con campos, vamos a añadir una columna. Al darle clic acá, vamos a establecer el nombre
de ese campo que nosotros queremos que sea necesario para nosotros. Aquí va a ser un ID, puede ser cualquiera de los tipos que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, aquí como varchar podemos definir su longitud, y como este es la clave que vamos a utilizar, por decirlo así, en nuestra tabla, vamos a definirla como una llave primaria, lo cual significa que va a ser único y no va a contener valores nulos. Al tener esto, yo simplemente le doy a aceptar y notaremos aquí la presencia del campo ya definido. Voy a dimensionar acá para que se vea cómo va quedando la estructura. Entonces aquí tengo el nombre del campo o nombre de la columna, su tipo, el tamaño. La escala en este caso no lo determinamos, el valor que va a tener también predeterminado no lo vamos a definir, y seguimos definiendo más campos o más columnas. Entonces vamos a agregar acá el orden, no se preocupen, puede variar, puede ser que para algunos días, pero ¿por qué va por ese lado este señor? ¿Verdad? Y no interesa ahí. Entonces aquí voy a definir una longitud, veamos, tal vez 20, creo que está bien, y nulo, pues puede ser válido que vaya nulo, o ustedes lo pueden determinar que no. Entonces le doy a aceptar, se me ha agregado, añado otro campo, me voy a ir al nombre, que en este caso sería el nombre del usuario. Vamos a ver acá, también vamos a definir que es del tipo varchar. Vamos a definirle un tamaño de 50, creo que lo que puede ser un nombre más largo, aunque bueno, no lo sabría decir a ciencia cierta si todavía hay personas que tengan 3 nombres y 2 apellidos. Si ese fuera el caso, entonces tenemos que pensar bien en el tipo de dato y también tenemos que pensar bien en su longitud. Entonces acá estoy definiendo para apellido 70 caracteres, todo lo estoy dejando sin tocar nada acá abajo, porque en las restricciones ya el primer campo toma su ID correspondiente. Luego vemos, estoy escribiendo chino, y coloco el email. También lo voy a definir como un tipo varchar, y este pues lo vamos a dejar con una longitud un poquito exagerada de 100 caracteres. Vamos a aceptar, vamos a añadir y vamos a agregar acá otro campo que se llama tipo. También va a ser del tipo varchar y lo vamos a dejar con una longitud de 20. Bien. Entonces ya tenemos definido nuestra base de datos que se llama usuarios. Entonces en este caso le vamos a dar simplemente a aceptar, y notaremos que acá en esta área, el área izquierda o el panel lateral izquierdo, se ha definido el campo, la tabla usuarios, y dentro de esta se encuentra lo que serían los campos o las columnas que ya hemos definido. Entonces aquí lo que corresponde, ya una vez hecho esto, es la construcción del proyecto. Recordemos una cosa muy importante: no es necesario tener el proyecto ya creado y para poder crear la base de datos, o viceversa. Podemos crear primero la base de datos y luego crear el proyecto. En mi caso fue un poquito contrario, porque como les mencioné al principio, yo me adelanté en la creación de algunos, llamémosle así, de algunos elementos del proyecto. Entonces, de primera mano, el proyecto que van a crear ustedes es este que estoy marcando ahorita. Y como ya saben cómo se crea un proyecto, que solo le dan clic a este botón, luego seleccionan Java Web, Web Application, luego le dan siguiente, le van a poner como nombre sesión JSP, nada más. La única diferencia es que no les va a aparecer este mensaje. A mí me aparece porque ya tengo esa base, ese sistema o ese proyecto ya lo tengo creado. Entonces aquí me mostrará ese error, pero en el caso de ustedes no. Así que le dan siguiente, siguiente. Como les dije en una ocasión, yo estoy utilizando así por forma cómoda y así un poco más seguro, estoy utilizando el servidor Glassfish. O sea, trabajan igual, no hay ninguna diferencia en cuanto a la forma de cómo se desarrolla. E inclusive,
si en algún momento, o sea, cuando lleguemos a esa parte y se darán cuenta, aunque hayamos construido nuestra aplicación con GlassFish, es probable que en los sitios donde vayamos a publicarlo o a alojarlo, nuestro sitio o nuestro portal web, es probable que podamos hacer unas variaciones y podamos pasar de GlassFish a Apache Tomcat sin ningún problema. Entonces, una vez creado el proyecto, yo cancelo porque ya lo tengo. Entonces se le genera en la carpeta WebPerch, se le generan dos carpetas, o una carpeta bien dicho, el webinf y un archivo llamado index HTML. Si lo están haciendo a la par y ya les ha dado este resultado, van a notar una diferencia con lo que yo tengo. Número uno, que el index que yo poseo se llama index.jsp. Así que yo hago lo siguiente, esto es mi forma normal como trabajo este tipo de lenguaje o este tipo de herramienta. Número uno, que cuando encuentro el index HTML, lo que hago es borrarlo y luego crear o agregar un nuevo elemento, que en este caso sería un archivo JSP, y lo nombro como index. ¿Por qué hago eso? Bueno, realmente lo hago porque habrán situaciones en las cuales habrá necesidad de trabajar código Java desde el momento que se ingresa, es decir, desde el index, y si lo tenemos todavía como HTML, podemos tener el problema de que no se nos ejecute. Entonces por eso yo hago esa práctica de eliminarlo. Esperaría que eliminen el index HTML y luego con solo dar clic derecho acá en WebPerch busquen la opción nuevo y luego busquen JSP, y en JSP ustedes renombran aquí, ponen index y luego terminar. Solamente eso, y eso sería la creación del proyecto, de la página en este caso principal, que sería el index. Como en este caso yo ya lo creé, ahí está, no tiene nada, solo tiene las características generales. Entonces lo cierro solamente por tener una idea. Y también para prepararnos, también acá en WebPerch voy agregando nuevos elementos como la carpeta. La carpeta nada más nos va a servir como contenedores de elementos. ¿Y qué contenedores de elementos he hecho yo acá? Bueno, primero he agregado una carpeta, la cual se le colocó como nombre CSS. Luego tenemos otra que se le colocó el nombre de imágenes y el otro el nombre de JS. Y también una más que se llama web. Esas cuatro carpetas van a cumplir un papel importante. Posiblemente no lo veamos ahora, pero nos vamos a dar cuenta que nosotros podemos organizar nuestro proyecto de una manera, pero así muy fácil, sin necesidad de irnos a diferentes situaciones. Entonces mi recomendación, si me están viendo, si están haciendo esto a la par, por favor, traten uno de cambiar el nombre del archivo index HTML, elimínenlo y que sea JSP. Número 2, creamos 4 carpetas, pero las vamos a crear dentro de nuestra WebPerch y será CSS, imágenes, JS y web. Bien, una vez que ya tengamos esas características, voy a explicarlo. Esto solo lo voy a explicar y es lo siguiente, que cuando nosotros vamos a trabajar con este tipo de organización, con este tipo de organización, en la realidad no solamente lo hacemos a través de nuestra WebPerch, sino que también lo vamos a hacer a través de los source packages o los paquetes. En los paquetes, por lo general, nosotros agregamos elementos que nos interesan, como por ejemplo, digamos, un paquete que va a contener 2 clases, 3 o 5 clases y que van a tener una finalidad. Y me quiero centrar un poco en ello, porque también en el source package también ya creé 2 paquetes. Simplemente con dar un clic derecho sobre source package y luego nuevo y buscamos Java package y asignamos el nombre correspondiente. Algunos autores lo que hacen es poner el nombre del autor, punto, y el nombre del paquete. El paquete también va a ser como una especie de contenedor muy parecido a las carpetas, donde se van a encontrar alojadas las clases. Sin embargo, aquí están viendo 2
package o dos paquetes, uno llamado controladores y otro modelo. ¿Por qué lo estoy haciendo de esa forma? Bueno, lo estoy haciendo de esa forma porque en la realidad cuando nosotros vamos a programar podemos hacerlo de dos formas, y una de las formas es la forma así como dicen, a la brava, a la loca, es decir, hacerlo como te parezca o te salga lo más fácil. Y entonces eso significa hacer un programa y que lleva pues como una cantidad de chorrocientos de archivos, y nosotros no sabemos de dónde son o qué hacen o qué están haciendo ahí. Entonces la finalidad de hacer este tipo de organización, como lo hicimos en el web package y luego lo vamos a hacer también en el source package, es tratar de separar las cosas y tener muy claro cuál es el papel que va a tener cada uno de los programas. En este sentido quiero avanzarme a un término que se llama MVC o MVC. Significa modelo vista controlador. El modelo vista controlador es prácticamente una arquitectura, un framework, una forma en la que los programadores trabajan. Pero sin embargo, alguien tal vez hubiera preguntado, bueno, mire, usted ya creó todo esto, ya nos dijo que no tiene nada. Sí, posiblemente no tengo nada en alguna de esas carpetas, pero esta que acabo de marcar sí lo tiene. Tiene una que se llama usuario y tiene otra, y al darle clic dentro de usuario tiene también otros elementos que serían una serie de archivos JSP que van a realizar una función predeterminada. Esto es lo que se llaman las vistas. Bueno, entonces, ¿qué hace cada uno de estos elementos? Bueno, déjenme decirle que la que acabo de marcar, que corresponde a las vistas, es lo que el usuario final va a ver en su monitor. Es decir, lo que va a ver en la página web, lo que va a ver en su navegador prácticamente. La interacción usuario-computadora, lo que se va a ver nada más. Entonces el view o vistas sería prácticamente todos estos archivos. Ahora, el modelo es prácticamente como una interacción que va a tener precisamente con nuestra base de datos, si ese fuera el caso. Porque podría ser que el modelo solo sea una serie de programas o una serie de codificación en la cual nosotros solo vamos a realizar una serie de get y set, y que ya voy a explicar qué hace ese get y set, que va a ser el proceso de interacción con nuestra base de datos, si lo fuera de esa forma. Luego los controladores, que serían precisamente como nuestro, llamémosle así, el enlace entre la vista y el modelo. ¿Por qué se hace de esta forma esta programación? Bueno, se hace de esta forma porque es una forma, valga la redundancia, una forma de hacer segura nuestra aplicación. Nosotros como programadores lo que hacemos es crear esa interfaz de comunicación entre ambos elementos. Bueno, continuando, una vez que ya tenemos muy clara esa situación, y si no, pues tendremos una segunda oportunidad donde lo explicaremos más a profundidad también, vamos a hacer lo siguiente. Voy a darle clic derecho donde dice sesión JSP, que es el nombre del proyecto, y voy a buscar las propiedades. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, primeramente porque quiero irme a la parte de las librerías. Cuando usted trabaja con MySQL, usted tiene que agregar un controlador. Ese controlador le va a ayudar a usted a que la base de datos que está levantado en los servicios de SAM, por ejemplo, en los servicios de MySQL con Apache y con qué sé yo, con otras herramientas, pero están en otro servidor. Pero si nosotros queremos acercarnos a ese servidor y queremos extraer la data que está ahí, es necesario agregar nosotros ese paquete, ese conector, que también así se llama, y la idea es que lo agreguemos a nuestro proyecto. Por el momento, nuestro proyecto solo consta de dos elementos: uno del servidor, que sería Glafish, y del JDK. Entonces, en esta lista que vemos acá, que lo activé gracias al botón Add Library, buscamos aquí el conector de MySQL y logramos ver lo que dice Driver MySQL JDBC. Y esa es la única que necesitamos, no hay más. Los demás elementos los veremos en su momento. Bueno, si todo lo permite,
se dará. Entonces driver MySQL JDBC, le damos clic al botón Add Library y ya tenemos agregado nuestro conector, nuestro controlador de MySQL en nuestro proyecto de Java Web. Entonces le damos a aceptar, esperamos que NetBeans haga el enlace y ya está hecho, y nos daremos cuenta aquí dentro de la estructura del proyecto donde dice Libraries, le damos clic al signo más y encontraremos el driver de Java, encontraremos el JDK y el servidor Glassfish. Con estos tres elementos nosotros podemos llevar este proyecto de NetBeans a otro NetBeans que esté instalado en otra computadora y sin ningún problema se ejecuta. Ahora, después de haber hecho esta organización de carpetas y haber llegado a web y dentro de web crear otra carpeta llamada usuario, ahora lo que haremos simplemente es agregar 1, 2, 3, 4, 5, 6 archivos JSP. Hasta el momento ninguno de ellos tiene código, así que agréguenlo por favor. Si no lo han hecho, háganlo. Solamente agregar aquí, clic derecho, nuevo, JSP, ya puede ser agregar, buscar, eliminar, listar, login, modificar, y luego pues por cada uno de ellos le damos terminar. Un modelo, clic derecho y vamos a buscar Java Class, le damos un clic y aquí vamos a pensar qué nombre le vamos a poner. Para este caso le voy a colocar usuario. Entonces una vez hecho eso, le damos terminar, esperamos un momento, tenemos ya el espacio listo para empezar a trabajar. Y ahora vamos a hacer otra cosa, nos vamos a ir a lo que es el controlador. En el controlador lo que vamos a hacer es, en la opción nuevo, vamos a buscar Servlet. Esta es la opción que yo les estaba diciendo desde un principio, es la nueva opción que vamos a destacar en esta ocasión. Entonces le damos un clic a Servlet y acá vamos a definirle un nombre. Para que se nos quede un poco claro esto, el Servlet es el que se va a encargar de establecer la conexión entre el modelo y la vista. Pero para eso vamos a utilizar una nomenclatura. Espero que esa nomenclatura todos lo tomen a bien. Y primero vamos a arrancar, por ejemplo, con la palabra Servlet. Y una vez que ya tenemos Servlet, vamos a irnos con la palabra usuario. Luego verificamos si es dentro del proyecto que nosotros estamos definiendo. La ubicación, pues lo dejamos en Source Package. Paquete lo dejamos en controladores y todo lo demás lo dejamos tal como está ahí definido. Le damos siguiente y en este caso pues nada más nos cercioramos que diga Servlet usuario. Servlet usuario está bien. Vamos a hacer la siguiente corrección. Esta corrección solamente va a ser con esta palabra, usuario. Aquí no utilizamos camel case y tampoco ponemos digamos la URL que allí se menciona, no la vamos a poner en mayúscula, todo va a ser minúscula. Una vez hecho esto, simplemente le damos terminar. Esperamos un momento y dependiendo de la velocidad de su equipo, nos encontraremos que ya tenemos aquí una serie de codificaciones. Por ejemplo, esta codificación es un comentario nada más. Si ustedes lo desean, lo pueden dejar, o si no, pues simplemente lo borran. Pero, sin embargo, no es eso lo que me interesa, sino que voy a tratar de irme a la otra parte, que sería lo del modelo. ¿Por qué del modelo? Porque como ya lo decía, el Servlet, que cumplirá el trabajo de controlador, va a necesitar del modelo y el modelo no está construido. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Uno, ya tenemos definido una clase pública que es del tipo, bueno, que es usuario y es pública, valga la redundancia. Vamos a definir una serie de propiedades. ¿A qué me refiero? Como este archivo que estamos trabajando, que es el modelo, que se llama usuario.java, es el enlace que va a existir con la base de datos. Entonces yo necesito pasarle parámetros
y también necesito obtener respuesta a esos parámetros que yo le paso a mi base de datos. En este sentido, lo que quiero decir es que si yo hago una consulta en MySQL, yo espero recibir la información almacenada en la tabla de MySQL. Espero me estén captando la idea, porque eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, para eso lo que vamos a hacer es el uso de una serie de instrucciones que se llaman get y set, que en la programación de Java se llama getter y setter. Y lo que haremos es lo siguiente: escogemos cualquiera de los campos, propiedades que hemos definido acá. Voy a escoger este de tipo y le voy a dar clic derecho, así como lo están viendo. Repito, private string tipo, lo selecciono, puede ser este, puede ser otro, no importa, pero una vez seleccionado, sobre él damos clic derecho. Una vez al dar clic derecho, obtengo la siguiente serie de opciones, el menú contextual. Y lo que me interesa a mí es esta parte que se llama insertar código. Le doy un clic perfectamente ahí, y lo que voy a hacer simplemente es buscar una opción que se llama getter y setter, y simplemente le damos un clic y nos va a aparecer esto. Al tener esto, nos está diciendo Java que tenemos los campos o las propiedades definidas, y que para cada una de ellas, o en una en particular, podemos crearle su respectivo getter y setter. Entonces vengo yo y digo, bueno, quiero getter y setter para todos. Entonces simplemente donde dice usuario, que es el nombre de la clase, o sea del modelo, le doy un clic y automáticamente se me marca el resto. ¿Qué significa? Que una vez que ya lo tengo, o si es bastante dificultosa esta opción, podemos aquí select all o select none. Cualquiera de las dos formas es válida. Entonces, una vez que ya estamos seguros de que todo está marcado, simplemente le vamos a dar clic en el botón generar. Y observe, automáticamente se nos ha generado, vamos a ver, se nos ha generado un total de 63 líneas de código, de las cuales nosotros solo habíamos programado 14 o 15. Esto del getter y setter nos va a servir a nosotros, como les decía un momento, para que podamos obtener valores a la hora de hacer una consulta, o sea, cuando enviemos parámetros de consulta, y también obtenerlos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que cuando el controlador lo invoque, este a su vez lo pase a la vista. Entonces ahí vemos el public string del get it, es decir, de este campo, pero también logramos ver el set, get y set, o sea, vemos el ID. Con el get lo que hacemos es retomar un valor, y con el this lo que hacemos es asignarlo. Es decir, que ya hemos consultado la base de datos, ya tenemos la información, entonces ahora lo que hacemos es asignar esa información y la vamos a devolver a nuestro, llamémosle así, controlador. Ok, ahora lo que vamos a hacer también, y voy a cerrar aquí y guardamos como siempre, este todavía lo voy a dejar pendiente, pero hay una cosa que se me está escapando y vamos a tratar de hacerlo en este momento. Es la conexión de la base de datos. Para esto me voy a ir a modelo, pudiera crear otro paquete llamado conexión, no habría ningún problema, pero yo lo voy a hacer aquí. Así que voy a crear una nueva clase, un Java class, y le voy a poner conexión base de datos. Conexión base de datos. Nuevamente estoy utilizando la técnica del camel case, así que le ponemos conexión base de datos, está en el modelo, es parte del proyecto, y simplemente le damos terminar. Una vez hecho eso, aparece todo el código que ya conocemos, eliminamos lo que no nos interesa y dejamos solamente lo que sí realmente vale la pena. Luego sigo con protected string y voy a utilizar el nombre
de la base de datos. Para esto es necesario recordarnos del nombre de la base de datos. Mi base de datos, espero que así se llame, y si no, pues lo vemos acá en prestaciones, y aquí está mi base de datos, mi base de datos. Entonces estamos bien. Entonces hemos definido aquí estas propiedades, y ahora vamos a seguir con otras propiedades, pero ya vamos a cambiar de lo protected a lo private, y vamos a utilizar connection, conexión. ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, lo que estoy haciendo es que hay un elemento, y para esto voy a importar esta clase que se llama con MySQL JDBC. Esto se obtiene del conector que nosotros agregamos en nuestro, llamémosle así, en nuestra carpeta de librerías. Entonces lo que estoy haciendo ahorita es creando un tipo conexión o de connection, y se va a llamar conexión. Con esto voy a realizar la conectividad de la base de datos. Entonces seguimos private y seguimos prepared. Vamos a ver si está bien escrito. Prepared statement. Sí, está bien. O consulta, como sea. Lo igualamos, perdón, le ponemos punto y coma, y hasta ahí vamos bien. Ah, no, aquí está una cosa. Vamos a ver result set. Pues sí, estamos bien. Entonces añadimos también otra clase. Este ya viene de Java, o sea, ya no tiene nada que ver con el driver, y ya tenemos definido parte de la conexión. Pero eso no significa que ya terminamos, no, todavía falta. Y para esto vamos a realizar lo siguiente. Voy a presionar enter acá, y lo que vamos a hacer simplemente es que vamos a la creación de constructores. En esta área lo que vamos a hacer es crear los métodos necesarios para poder ser invocados, y que tendrán que ver como la forma de enlace con nuestra base de datos. Una diagonal, y vamos a concatenarle aún más el nombre de la base de datos, que se llama mi base de datos. Establecemos en este caso punto y coma, y con esto lo que pretendemos es que cuando lo invoquemos es porque lo vamos a conectar. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Ahora, esto que acabo de crear aún no existe, ya lo vamos a crear. Ahora nos está dando un error en nombre IP. Vamos a ver nombre IP servicio, perdón, aquí se me fue, servicio BD, ahí está. Esto todavía sigue. Aquí nos va a preguntar crear el método conectar, dice en el método que nosotros tenemos aquí. Vamos a dejarlo ahí tranquilo, sin ningún problema. Disconectar, va. Entonces presiono enter porque todavía vamos a hacer algo más, y vamos a crear un public. Vamos a ver, conexión. Vamos a ver si estamos bien. Era conexión base de datos, conectar. El otro tiene que ser un public, conexión base de datos. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar unos parámetros. En este caso, estos parámetros nosotros los vamos a obtener gracias a nuestro servlet, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar a que enviemos y también recibamos las peticiones para que podamos realizar nuestra conexión. Defino aquí string, servidor, string es URL, ok, string, este va a ser un poco largo también, usuario BD, luego string
password, veamos, usuario bd, luego coma, string, nombre bd. Y agregamos siempre la opción de atrapa errores, en este caso es throws exception. Abrimos las llaves y ahí lo tenemos. Todavía estamos pendientes con lo de desconectar, ¿verdad? Así que no se me vayan a ir. Ok, entonces una vez definido esto, vamos a seguir colocando this. Entonces vamos acá, agregamos ahí un par de enter para seguir programando en lo que estamos, y creo que con esto voy a tratar de terminar. No logramos, bueno, sí logramos agregar el servlet, pero no lo logramos ocupar. Bien, entonces vamos con el public void y aquí vamos a establecer la palabra conectar. Ok, siempre vamos a establecer throws exception. Abrimos llaves. Ok, y vamos a utilizar un try. El try es el que nos permite a nosotros atrapar los errores que se puedan dar en nuestra conectividad. Entonces vamos a establecer aquí class.forName y vamos a abrir aquí driver. Ok, cerramos aquí punto y coma. Acá me voy a este lado, presiono enter, luego sigo con catch, que también es otra forma de atrapar errores. Cuando no se intenta, o sea, cuando se intenta conectar y luego sucede un error, entonces nos va al catch. Entonces en el catch vamos a utilizar class no found exception y agregamos ahí una variable, puede ser esta o puede ser una E o una R, ahí no hay problema. Ok, me desplazo un poco más hacia abajo y aquí será password bd, porque no pusimos el nombre del usuario. Entonces password bd y establezco el punto y coma. Aquí también de manera, vamos a ver, bueno, aquí nos está pidiendo que cambie esto, ya lo vamos a corregir. Entonces ya hemos definido que si ya pasó el driver, pues perfecto. Ahora vamos a pasar la conexión, vamos a ver cómo responde dicha conexión y dependiendo de estos argumentos que tenemos acá, si se cumplen, entonces perfecto, se ejecuta. Caso contrario, entonces vamos a continuar con atrapar un error SQL exception, o sea, es un mensaje de error que va a estar relacionado con sintaxis de SQL. Estoy hablándolo ya sea para MySQL o para Derby, las bases de datos que comúnmente se utilizan en NetBeans. Voy a importar aquí la excepción. Ok, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, vamos a utilizar throw new, o sea, vamos a crear una nueva exception, abrimos ahí paréntesis, otra vez un mensaje y dentro del mensaje vamos a establecer error de conexión. Vamos a ver si tengo esa otra alternativa. Vamos a ver si me acuerdo. Al 98, no, al 198. Bueno, aquí lo que yo quiero generarme es prácticamente
una diagonal inversa, pero al parecer no estoy teniendo éxito en esto. La diagonal inversa se genera para que nosotros podamos, esa diagonal se genera para que nosotros podamos dar un salto de línea. Así que lo estamos haciendo ahorita. O sea que cuando se vea el mensaje de error, solo va a decir error de conexión en una línea, y en la siguiente línea va a decir código, 2 puntos. A esto yo le voy a agregar la variable que va a obtener este tipo de error, get error code. Ahí está. Abro paréntesis, no hay nada, le doy más todavía y voy a abrir otra vez comillas dobles. Aquí lo que voy a hacer, explicación, o sea, ¿por qué se está dando ese error? Explicación, 2 puntos. Y aquí voy a agregar otra vez la variable x y voy a buscar acá get message. Ahí está, punto y coma, siempre y cuando pues no entre en conflicto con otro código. Y para más o menos terminar, y creo que nos va a dar el tiempo, voy a poner acá un public int, la variable actualizar, y voy a poner acá prepare statement. Vamos a ver, statement, ok, sentencia, y nuevamente pues throws exception, llave, ok. Vamos a ver, no era esta, bueno, al parecer volvió, aquí está, diagonal n, pongo aquí código, 2 puntos, y fuera de las comillas pues establezco un signo más y pongo x.get error, el error del código. Luego sigo con comillas dobles y voy a poner acá explicación, 2 puntos, salgo de las comillas, signo más, sigo con x y get message. Al final el punto y coma. Bien, hasta el momento lo que hemos hecho nosotros, y eso que medio me adelanté, uno, el haber agregado la estructura de carpetas, también los archivos JSP, que por cierto ninguno de ellos está codificado, el index tampoco no está codificado. Ya tenemos el controlador, está codificado, pero necesita todavía la parte de enlace con nuestro modelo. Tenemos la conexión de nuestra base de datos, ¿sí? Ahí está, no hay ningún problema hasta el momento. Y tenemos la clase del usuario, el que va a tratar de hacer la interacción con nuestra base de datos.